Buenas noches, mi nombre es Carolina Galindo. Le doy la bienvenida al doctor Bolívar Guevara, médico intensivista, profesor de la Universidad Católica del Ecuador, médico tratante del Hospital Carlos Andrade Marín. Bienvenido, doctor Guevara. Buenas noches a todos. Muy complacido de estar con ustedes en esta reunión. Agradezco a las personas que me han invitado para participar de este proyecto. Y el tema que vamos a ver ahora dentro de lo que es el programa de embajadores de la fuerza es cómo evaluar la pérdida de la masa muscular. Con la doctora Irina vieron la semana anterior cuál era el tema de lo que era los músculos, es decir, la definición de los músculos, cómo estaban compuestos los músculos, las miofibrillas, los miofilamentos, y también avanzaron algunos conceptos sobre la sarcopenia. Hoy lo que vamos a ver es, bueno, cómo se puede evaluar la masa muscular. ¿Cómo evaluar la pérdida de la masa muscular? La sarcopenia es una enfermedad muscular, ahora definida como una falla muscular que está relacionada con cambios musculares adversos a lo largo de la vida. Es común en adultos mayores, entendidos adultos mayores a partir de los 65 años, es la definición universal. Sin embargo, podría ocurrir antes. Evidentemente, esta sarcopenia, esta debilidad muscular está asociada a discapacidad, movilidad reducida, hospitalización y al mismo envejecimiento. Hay un artículo que ustedes le pueden ver ahí en la pantalla, que creo que es el artículo más completo escrito hasta ahora. Digo hasta ahora porque evidentemente es un artículo nuevo, publicado en el año 2019, y que es hecho por un grupo de la Sociedad Europea dedicada al estudio de la sarcopenia. Este grupo, ¿por qué es importante? Y lo cito aquí porque son los que han marcado verdaderos hitos en cuanto al descubrimiento, al estudio de la enfermedad. Este mismo grupo ya en el 2010 hizo otro estudio en donde indicaba lineamientos para ver la enfermedad. Entonces, vamos a continuar. Este grupo, ¿desde cuándo se conoce el término de sarcopenia? El sarcopenia es del doctor Rosenberg, de quien pudimos conseguir una fotografía en un artículo. Él, en una conferencia en Nuevo México, hablaba de que había que comenzar a estudiar cuál es el cambio corporal más notable que es relacionado con la edad. Y evidentemente él se dio cuenta que era la atrofia de las masas musculares. Y evidentemente estos resultados lo que indicaban era que había un resultado negativo para la salud. Posteriormente, los estudios en los últimos años dan cuenta al músculo como un órgano importante, es decir, un órgano endocrino importante que tiene que ver mucho con lo que es, no solamente es un órgano de sostén, sino es un órgano endocrino de mayor extensión. El músculo es prácticamente donde están la mayor parte de las proteínas y de la masa corporal total. Y cumple funciones importantes y funcionales. Dentro de la sarcopenia, tenemos también que ver que en las conferencias anteriores, ustedes han de haber visto, y en el artículo que quizás ustedes ya le han revisado, que el músculo, conforme la persona nace está más lleno de grasa, si el niñito tiene más grasa que músculo. Conforme va creciendo y conforme el desarrollo, lo que se ve que va creciendo la masa muscular hasta llegar hasta los 25 y a veces hasta los 40 años. Y a partir de esa época comienza a perder masa muscular. Se dice que desde los 40 hasta los 70 años se pierde 8% de la masa muscular y pasado los 70 años, fíjense, prácticamente casi se duplica, porque la pérdida de masa muscular por cada década es del 15%. Igualmente, en esta etapa en donde se alcanza el crecimiento y el desarrollo, también no es que es una verdad constante para todas las personas. Por ejemplo, hay personas que son
deportistas y que hacen gimnasio y podrían mejorar la masa muscular. Y la persona que tiene hábitos sedentarios evidentemente no va a llegar a alcanzar el máximo del músculo, sino va a comenzar a perder mucho antes. Entonces, dentro de este grupo de expertos también afirman de que el envejecimiento, es decir, la masa muscular, se pierde con el envejecimiento y que lo más importante es maximizar al músculo en la juventud y en la edad adulta. ¿Qué quiere decir? Que hay que fortalecer el músculo. En la mediana edad hay que mantener esa masa muscular ganada y ya cuando alcanza la edad de más de 65 años hay que minimizar esta pérdida. Evidentemente hay factores. La sarcopenia también ha sido relacionada en lo que es costos financieros y costos de la salud. Entonces, dentro de los costos financieros, tenemos que hoy en la actualidad y en los últimos tiempos se hace y se habla de lo que es la economía de la salud. Hay una cosa importante que tenemos que tener conciencia el personal de salud, es que si bien la salud es gratuita, el acceso, pero tiene un costo. Y ese costo deberíamos tener todos un concepto de lo que es el costo de la salud. Evidentemente, un paciente que tiene sarcopenia va a estar más tiempo hospitalizado, implica mayores costos económicos. Hay un estudio que relata que una persona con sarcopenia hospitalizada, el costo de hospitalización vale 5 veces más. En cuanto a lo que es la salud, el paciente con sarcopenia se ha visto asociaciones que está con mayores enfermedades respiratorias, mayores enfermedades cardíacas, tiene riesgo de caídas, la calidad de vida, sobre todo, se afecta notablemente, como sucede con las personas adultos mayores. Entonces, todo eso es importante conocer de la sarcopenia. Este es un estudio que ustedes le pueden ver en la pantalla. Es una imagen que realmente me pareció muy impactante porque habla acerca de qué pasa con la población en el mundo. Es una diapositiva del Departamento de Comercio de los Estados Unidos, en donde ustedes pueden ver en la parte superior que relata el 2015 y otra en la parte inferior que es del 2050. Entonces, fíjense cómo estamos, o estuvimos en el 2015, ya que estamos en el 2019, o sea, cómo estamos en el 2015, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa? En el 2015 vemos que hay colores en donde vemos, tengo un poquito de problemas con la presentación. Con Escape, doctor. Ya, perfecto. Ya, gracias. Bueno, en el 2015, como vemos acá, evidentemente, ya, en el 2015, como ustedes pueden ver en la parte superior, hay unos barritas de colores, y acá tenemos una barra de colores en donde indica la parte amarilla y pálida, que quiere decir que hay menos del 7%, estamos hablando de la población de 65 años, menos del 7%, y hacia arriba, conforme se va oscureciendo la barrita, van aumentando los números, de tal manera que la barra lila es del 28% o más. ¿Qué quiere decir? Es 28% o más personas que van a estar con más de 65 años. ¿Cómo ven el mundo acá, el mapa mundi? Ven acá que, por ejemplo, nuestro país, el Ecuador, que acá es de este punto pequeñito, significa que estamos entre el 7 y el 13%, y que pasado el 2050 vamos a estar con una cantidad de 14 a 20% de personas de más de 65 años. Europa, evidentemente, es la que envejece más. Fíjense acá, aquí en la actualidad ya tiene una barra azulita que corresponde al 21 y al 27. En el 2050 se va a transformar en que va a haber más de 28% de personas mayores de 65 años de edad. Por lo tanto, es un problema bastante serio que realmente los investigadores han vuelto los ojos a esta situación para concientizar y sobre todo para tratar. Igual, en el Ecuador, en la actualidad, según datos del MIES, que es el Ministerio de Inclusión Económica y Social,
tenemos que más de 1 millón de personas actualmente tienen más de 65 años. Ahora bien, aquí la pregunta que surge es ¿cómo diagnosticamos la sarcopenia? Eso es fundamental, ¿no es cierto? ¿Cómo diagnosticamos la sarcopenia? Entonces, este consenso del Grupo Europeo del 2018 dice muy bien, vamos a hacer, ¿qué es lo que afecta más a la sarcopenia? No solamente es la masa muscular, es la función y la fuerza muscular. Así tenemos que una persona que tiene baja fuerza muscular tiene probable sarcopenia. Una persona que más de la baja fuerza muscular tiene baja cantidad y calidad de músculo, ya tiene diagnóstico de sarcopenia. Y la persona que reúne estos 3 requisitos que habíamos hablado, es decir, baja fuerza, baja cantidad de músculo y bajo rendimiento físico, va a tener una sarcopenia severa. Ahora bien, ¿cómo podemos llegar a estos diagnósticos? Vamos a llegar a estos diagnósticos, pero lo importante es hacer una reflexión respecto a las definiciones. La sarcopenia puede ser primaria o secundaria. Primaria cuando es secundaria al envejecimiento, perdón, cuando es consecuencia del envejecimiento, y secundaria cuando es consecuencia, está asociada a efectos como, por ejemplo, una enfermedad grave, una enfermedad crónica, el cáncer, por ejemplo, o bien cuando está asociada también a estados inadecuados de malnutrición. Y de acuerdo a la duración, la sarcopenia puede ser aguda o crónica, el punto de corte, dicen ellos, 6 meses, es decir, 6 meses, menos de 6 meses sarcopenia aguda, y más de 6 meses sarcopenia crónica. Esta sarcopenia aguda podría decirse, vemos en los pacientes que están hospitalizados, pacientes que van a la terapia intensiva, que están inmovilizados, en donde la pérdida de peso es fundamental. Ahora bien, esta gráfica es interesante para todos nosotros. Cuando uno dice, cuando a veces estamos en la cátedra, decimos son artículos de lectura obligatoria. Yo creo que este es uno de ellos. En el 2017 la ESPEN publicó unas nuevas definiciones, es un artículo muy amplio que tiene 40 páginas. Yo creo que todas las personas que estamos involucradas con la adopción debemos revisarle. Ellos hacen una reflexión diciendo, bueno, ¿cuáles son los más grandes e importantes problemas que tenemos? Y ahí le ven que están 5 puntos. Entre ellos es la malnutrición, el segundo punto es el sobrepeso, el tercero es la fragilidad, el cuarto punto es los asociados a la desnutrición, asociado al déficit de micronutrientes, y el quinto punto y gran problema que siempre es olvidado, y en los escenarios que a veces me toca estar, siempre digo, es de gran olvido, que es el síndrome de realimentación, poco diagnosticado, poco tomado en cuenta, y eso es importante. Fíjense entonces qué importante que es el tener en cuenta del sobrepeso y la obesidad, y también la sarcopenia. Luego tenemos ¿cómo diagnosticamos esta sarcopenia? Indudablemente la desnutrición, como siempre decimos y hablamos, yo soy, digamos, me gusta mucho el tema de investigación e investigo bastante lo que es la desnutrición relacionada con la enfermedad, pero claro, cuando damos y enfocamos a un público, decimos, bueno, ¿cómo diagnosticamos? Precisamente cómo diagnosticar lo que es la sarcopenia. Entonces, como ven ustedes, siempre para la desnutrición hay 2 temas importantes, que es el cribado y la evaluación. El cribado a veces se llama tamizaje, que es, o sea, identificar de una manera rápida, hacer a todos los pacientes, identificar el riesgo nutricional y hacerle de una manera rápida un cribado, es decir, identificar el riesgo de sarcopenia. Y en la evaluación, en cambio, es más intensivo, necesita más seguimiento, incluye muchas más medidas detalladas, obviamente más costo y más profundidad de la información. Entonces, para hacer un cribado o un tamizaje o una identificación rápida de la sarcopenia, hay 2 métodos, que el uno se llama el SARP, que es esa sigla en inglés, y también la velocidad de la marcha. ¿En quiénes vamos a hacer un tamizaje? Dicen, o sea, todo paciente que nosotros vemos en la consulta, en el hospital, en nuestros ámbitos de desarrollo de la profesión, debemos hacer a toda persona que más de 65 años un cuestionario SARP. ¿A quién también debemos hacer? A toda persona mayor de 65 años que ha tenido un evento de salud mayor, que tiene un infarto cerebral, un infarto agudo de miocardio, un paciente que ha sido hospitalizado
por una neumonía. Y también debemos tamizar a los pacientes que reportan los signos de debilidad o de sarcopenia. Por ejemplo, pacientes que están con caídas, pacientes que se les ve débiles, pacientes que tienen dificultad para caminar o para levantarse. A todos esos pacientes tenemos que hacer. Ahora bien, fíjense, yo creo que esta es una de las diapositivas más importantes de la charla, porque es cómo identificar la sarcopenia. Este es el famoso SARC, versión en español, que es una traducción de los colegas mexicanos, en donde dicen que para diagnosticar la sarcopenia nosotros podemos hacer un cuestionario. Ustedes ven, es de 5 preguntas. Las 5 preguntas, aquí están las preguntas y el puntaje, según cómo el paciente nos conteste. Es decir, el paciente mismo va a contestar de acuerdo a cómo se realizan sus actividades diarias. Por ejemplo, la fuerza. ¿Qué tanta dificultad tiene para llevar o cargar 5 kilos? Nosotros podríamos hacerle y preguntarle qué tanta dificultad tiene para llevar o cargar 10 libras. O sea, tendrá que ser adaptado al método. Si es ninguna, 0. Si tiene alguna, 1. Si es mucho incapaz, 2. ¿Qué dificultad tiene o necesita asistencia para caminar? ¿Qué tanta dificultad tiene para cruzar caminando por un cuarto? Es decir, se le hace complicado. Ninguna, 0. Alguna, 1. Muchos. O tiene que andar acompañado, vamos a poner 2. La tercera pregunta es ¿qué tanta dificultad tiene para levantarse de una silla o de una cama? Con el paso del tiempo las personas tienen dificultad para levantarse de la silla o de la cama. Se usa los brazos o se apoya en algo. Entonces ahí vemos que no tiene ninguna, 0. Si tiene alguna, 1. Si es incapaz o sin ayuda, 2. Y la tercera que tenemos es ¿qué tanta dificultad tiene para subir 10 escalones? Ninguna, alguna o incapaz. ¿Y cuántas veces se ha caído en el último año? Fíjense, ya se habla de caídas. Si no se ha caído ninguna, 0. De 1 a 3 caídas, 1. De 4 más caídas, 2. Nosotros entonces hacemos una puntuación y podemos definir que más de 4 definimos por sarcopenia. Es decir, este SARC es muy importante para lo que es detectar la sarcopenia. Al igual que ustedes conocen lo que es una valoración global subjetiva para identificar riesgo nutricional, lo que es la valoración de NRS para identificar riesgo nutricional en los pacientes hospitalizados. Entonces, el SARC es uno de los más importantes. Este mismo grupo de trabajo identificó y dijo, bueno, tenemos que hacer un algoritmo para identificar un flujograma, o sea, ¿cómo podemos hacer que sea fácil el identificar, el diagnosticar y el confirmar? Entonces ellos establecen y ponen lo siguiente. Por ejemplo, encontrar los casos. ¿Cómo encontramos los casos de sarcopenia? A través del cuestionario SARC. ¿Cómo evaluamos? A través de la fuerza muscular. Al principio de la charla les había dicho que el músculo, la sarcopenia no solamente es la pérdida de la masa muscular, sino la pérdida de la fuerza muscular. Entonces, si el paciente tiene una fuerza muscular débil, que puede hacerse a través de un dinamómetro, entonces estaríamos ya prácticamente confirmando el diagnóstico. Y si a eso le sumamos cómo medir la masa muscular, que podemos medirle a través de medidas antropométricas o a través de aparatos como son la DEXA, la VIA, la TAG o la resonancia, vamos a confirmar el diagnóstico. Ahora bien, una vez que está identificada la sarcopenia, ¿no es cierto? Una vez que está identificada la sarcopenia, luego del tamizaje, si este paciente, suponiendo este paciente decimos tiene sospecha de sarcopenia, y le hacemos la prueba con el dinamómetro, una vez que está ese paciente ya con sospecha, pasamos a la confirmación a través de la disminución de la fuerza muscular, podemos evaluar la gravedad. ¿Y la gravedad cómo se evalúa? A través de los test físicos que vamos a ver aquí. Entonces, bien, ¿cómo podemos medir? Entonces, ¿cómo identificamos la fuerza muscular? La fuerza muscular podemos medir a través de la fuerza de agarre o de soporte de la silla, más usada la fuerza de agarre. ¿Cómo podemos medir la cantidad del músculo? Fíjense, en la evaluación clínica nosotros podemos usar DEXA y VIA, pero sin embargo se está usando en la investigación lo que es resonancia magnética, TAG, pero evidentemente no podemos hacerle a todo paciente que pensamos que tenga sarcopenia, hacerle una TAG o una resonancia, eso es evidente. Y la gravedad podemos hacer es a través de pruebas de rendimiento físico que lo vamos a ver. Como ustedes conocen un poquito, yo creo que todas las personas que están conectadas conocen y entienden, habrá expertos en el tema también, y habrá personas que quizás no conozcan mucho acerca de lo que es la composición corporal. La Organización Mundial de la Salud establece de que a través de del índice de masa corporal, es decir, la relación que hay entre el peso y la talla,
Podemos identificar a pacientes que tienen bajo peso o que tienen sobrepeso. Más de 25 ya es sobrepeso y más de 30 es obesidad leve, moderada o grave. Sin embargo, eso no, si bien es podría decir, es una cuestión que no sirve, sin embargo, en la práctica no es así. ¿Por qué? Porque más importante es detectar la masa muscular. Esta gráfica es sacada de un artículo de la doctora Carla, Carla Prado. Es una de las doctoras que más se dedica en el mundo a hacer investigación sobre el músculo. Y también este grupo editó hace poco tiempo, hace un mes, un libro sobre el músculo muy interesante que tiene como 800 páginas. Realmente este es un campo muy emocionante para leerlo, investigarlo. Y aquí ven, por ejemplo, hay pacientes obesos con diferentes masas musculares. Y hay pacientes que pueden tener índice de masa corporal diferente y todos tener una baja masa muscular. Por ejemplo, acá, este es un paciente obeso, pero tiene baja masa muscular. Ustedes ven en color lila, es el músculo y amarillo la grasa. Aquí este paciente es obeso. ¿Por qué se dice que es obeso? Porque tiene un índice de masa corporal a lo mejor de 30, pero tiene una masa muscular normal. Y este paciente igual podría ser obeso por el peso, pero tiene igual una masa muscular alta. Y acá igual, por ejemplo, todos estos pacientes tienen una baja masa muscular. Puede ser un paciente con peso bajo y baja masa muscular. Puede ser un paciente normal con baja masa muscular, o este paciente obeso con baja masa muscular, o este paciente que tiene obesidad mórbida y tiene baja masa muscular. ¿Cómo ven? Ahora bien, volviendo al tema de la sarcopenia y cómo medir, indudablemente uno puede medir. Y aquí, digamos, hay médicos nutriólogos, hay nutricionistas, en donde conocen cómo hacer una evaluación nutricional a través de la antropometría, ¿no es cierto? A través de la antropometría nosotros podemos hacer varias mediciones. Podemos medir, por ejemplo, los pliegues del tríceps, que es para ver la reserva grasa. Podemos medir lo que es la circunferencia media del brazo para medir lo que es la masa muscular. No me voy a tener eso porque ustedes son expertos en el tema. Pero lo que más importante es medir es la pantorrilla, es decir, la circunferencia de la pantorrilla, que es una cosa muy importante y que se predice sarcopenia si la circunferencia de la pantorrilla es menor de 31. Ahora bien, podemos medir los compartimentos corporales por antropometría, pero también lo podemos hacer con técnicas, digamos, técnicas diferentes. Y aquí enumero yo algunas en donde ustedes van a ver cuál es la técnica puede ser el VIA, DEXA, ultrasonido TAC, y aquí vamos a ver cuáles son los compartimentos musculares. No me detengo mucho en esto, pero sí es importante destacar de que el cuerpo humano está compuesto básicamente por 4 componentes. El agua que es la parte más importante y que nuestro cuerpo es más agua, ¿no es cierto? Los hombres tenemos 60%, las mujeres 50%. Esta agua igual cambia en los diferentes estados de la vida. En los recién nacidos es mucho más alto y los adultos mayores, conforme vamos envejeciendo, va disminuyendo el agua. Además del agua tenemos las proteínas, que es la masa muscular, tenemos la grasa y tenemos los minerales. Entonces, estos compartimentos son los que van a ser medidos por estas técnicas de medición, llamados el DEXA y la VIA. Ahora bien, si la sarcopenia es la pérdida de la masa muscular, bueno, ¿por qué es tan importante la masa muscular? ¿Saben por qué? ¿Por qué es importante la masa muscular? Entonces, la pérdida de la masa magra, ¿por qué es importante? Porque se da en todos los contextos. Se da en la población general, se puede dar en la atención primaria, se puede dar un escenario agudo, por ejemplo, el paciente que está en terapia intensiva. Un paciente que está en terapia intensiva 10 días pierde fácilmente el 10 al 10% de la masa corporal y esos son predictores de mortalidad. El paciente que está en una enfermedad crónica, no se diga un cáncer, un paciente con una enfermedad crónica degenerativa inflamatoria, es decir, está presente en todos los contextos de la vida. ¿Y por qué es importante la masa magra? Porque da discapacidad física, ya dijimos. Hay mayor estancia hospitalaria, hay mayor necesidad de rehabilitación, hay mayores complicaciones en el postoperatorio. A propósito de esto, de complicaciones en el postoperatorio, hay un estudio interesante de la doctora brasileña Isabel Correa, que algunas personas, seguramente las que están en este webinar, la conocen. Ella hace un
índice pronóstico basado solamente en la masa muscular en las cirugías de colon, indicando que las pacientes que tienen menos masa magra evidentemente van a tener más pronóstico, un pronóstico malo o adverso. La calidad vida pobre, sobre todo cuando decimos, ¿no es cierto? Es importante que nosotros en el Ecuador, nuestra esperanza de vida, ¿no es cierto? La esperanza de vida es el tiempo que una persona que nazca en el Ecuador este año, qué posibilidad de sobrevivir tiene. Está cerca de los 78, 80 años. De tal manera que casi todos los que estamos aquí, Dios mediante, y ojalá así sea, vamos a vivir hasta los 80 años y a veces más. Pero aquí ya el mundo no le apunta a vivir más. O sea, evidentemente hacia allá la tendencia de vivir más, sino al igual que la esperanza de vida va aumentando, igual también la calidad de vida tiene que ser igual. O sea, no puede ser que vivamos más, pero con una calidad de vida diferente. El concepto de calidad de vida siempre es muy importante, porque cuando uno quiere explicar qué es una calidad de vida, básicamente se fundamenta, yo digo a mis estudiantes, una definición que siempre pareció sencilla es, calidad de vida no es alargar la vida, sino es ensanchar la vida. Eso es una calidad de vida. Y lo que todos nosotros buscamos es que la población viva más, obviamente, pero con buenas condiciones. Aquí, hay varios estudios que, como les dije, la masa magra indican peor resultado pronóstico. Uno de esos es la pérdida del peso. Si pierde el 10%, disminuye la inmunidad, aumenta la infección. Si pierde el 20% de la masa magra, hay debilidad. Si pierde más del 30%, hay discapacidad física, no se cierran las heridas. Y si pierde más del 40%, fíjense ahí la muerte. Después de 10 días, hay otro estudio que dice qué pasa con los pacientes que les ingresamos después de 10 días a un hospital, cuánto de masa magra se pierde. El 5% se pierde en los adultos que entraron sanos, el 4.5% en pacientes que se les ha operado de alguna condición, el 7.2% de ancianos, fíjense, en 10 días la masa magra, los ancianos pierden el 7%, y en terapia intensiva es escandalosamente alta y preocupante, es del 18%. Por eso es que ahora se habla mucho de los síndromes post-UCI. Ya no se habla de qué tan exitosos somos en cuanto a la morbilidad o a la mortalidad, sino cómo salen nuestros pacientes. Por eso, aunque suene un poco duro, ahora nos estamos cuestionando es qué estamos creando o sacando. Estamos sacando sobrevivientes o víctimas de la terapia intensiva. Entonces son temas para la reflexión. Bueno, ya que hemos visto todo de la sarcopenia, los conceptos, cómo va el desarrollo muscular, de dónde viene el término, qué significa, por qué la sarcopenia, siendo un proceso aparentemente natural y que va con el curso de la vida, por qué afecta tanto. Entonces nos hemos visto y que es necesario medir. Y aquí viene una pregunta para todos, ¿no es cierto? Que decimos, ¿por qué no evaluamos entonces en la práctica diaria? Ahí vemos que hay una piedra en el camino, entonces decimos, bueno, ¿por qué no evaluamos? Mis pacientes seguramente decimos no lo tienen, a lo mejor decimos simplemente no tenemos los recursos, no tenemos suficiente tiempo, nos preguntamos, medir la masa magra costará demasiado. Entonces también preguntamos si una evaluación nutricional en estos pacientes nos servirá. Entonces aquí es importante. ¿Cómo diagnosticar la sarcopenia desde el punto de vista práctico? Como ustedes ven aquí, hay 3 ejes importantes en la sarcopenia: la fuerza muscular, la masa y el rendimiento físico. ¿Qué es lo que hacemos con la primera? ¿Cómo identificamos la fuerza muscular? Fíjense, este es un dinamómetro. Hacemos la fuerza de agarre de las manos. La masa muscular, ¿cómo podemos medir? Por antropometría, como les dije, la circunferencia de la pantorrilla. Todos estos métodos. Aunque, vuelvo y repito, la VIA y la DEXA son los que más podemos usar, ya que los demás son costosos. Y el rendimiento físico, que es una serie de pruebas que ya les vamos a indicar cómo podemos realizar, y que de hecho, en algunos talleres que estamos dando respecto a lo que es soporte nutricional, hacemos estos talleres con nuestras personas y realmente vamos perfeccionando más estos métodos. La fuerza muscular. ¿Cómo valora la fuerza muscular? Simplemente a través de un dinamómetro. ¿Qué es un dinamómetro? Es algo que aprieta la mano y que usted va a ver cuánta fuerza tiene en su mano. Entonces, simple, es barato, es un poderoso predictor. Se dice que si por dinamometría en una persona, una fuerza menor en hombres de menos de 27 kilos y en mujeres de 16, menos de 16, va a tener un mal pronóstico.
Igual la fuerza muscular podemos levantar, es una prueba de levantar de la silla, es decir, nos podemos levantar 5 veces de la silla y el valor de corte es menos de 15 segundos. Igual, ¿cómo medimos la masa muscular? Pues aquí vemos la masa muscular, podemos medir a través de varios métodos, DEXA, vía, ultrasonido, TAC. La DEXA es lo que se usa para que, un poquito para quienes quizás no conocen el término, es la absorciometría de rayos X, es lo que se usa para hacer las densitometrías óseas, ¿no es cierto? No hay mujer en el Ecuador que pasados los 45 años el médico no le haya pedido una densitometría ósea. Entonces, básicamente, en lugar de medir el hueso, también va a medir los compartimentos musculares. La bioimpedancia se basa en que, aduciendo que el organismo es agua y otros componentes, y que el músculo es más agua, indudablemente lo que hace es que se pasa una corriente eléctrica a través del músculo y el agua, siendo un buen conductor, deja pasar más fácilmente. O sea, el músculo dejaría pasar más fácilmente la corriente eléctrica, en cambio la grasa no. En eso se basa la bioimpedancia. El ultrasonido, hoy por hoy, cada vez está más frecuente, adentrados en los campos de la medicina. La evaluación muscular del músculo cada vez es más evaluable. Por ejemplo, en la terapia intensiva se puede hacer la evaluación del músculo diafragmático o la evaluación del músculo cuádriceps. Y también ya en hospitalización y para estudios más avanzados se puede hacer la tomografía o la resonancia para identificar la masa muscular. Lo que habíamos dicho, la DEXA igual, lo que hace es más o menos un estudio que dura 6 minutos, la paciente se acuesta y la máquina le va midiendo cuánto de sus componentes tiene. Entonces puede medir la masa muscular, la masa apendicular. Entonces aquí es importante, la masa muscular es proporcional a la talla, ¿no es cierto? Por ejemplo, medimos a una persona y decimos tiene 20 kilos de músculo. Medimos a otra y decimos tiene 18 kilos de músculo. Pero evidentemente la talla es importante, porque será diferente una persona que mida 2 metros a una persona que mide 1,50. Y por eso es lo que se expresa en índice. Entonces aquí el índice de DEXA para sarcopenia, el punto de cortes en hombres, menos de 7 kilogramos dividido para metro cuadrado. Y las mujeres es menos de 6 kilos por metro cuadrado. Entonces, esa es la diferencia y por eso se expresa así. Igual aquí está la bioimpedancia o VIA, en donde aquí ven que el paciente coge los electrodos, tanto en los pies como en las manos, pasa la corriente eléctrica, entonces va a ver cómo está compuesta. Aquí hay esta gráfica, es muy interesante porque es cómo estamos compuestos los hombres y las mujeres. Entonces, fíjense en morado, lila, la masa muscular. Fíjense, el hombre 45%, la mujer 36%. La grasa, evidentemente la mujer tiene más grasa. Si sumamos estas dos componentes, tiene 27% de grasa esencial y de grasa no esencial. El hombre, en cambio, menos grasa, 12 y 13. Y de huesos, la mujer tiene 12%, el hombre 15%, y en otros órganos tenemos el 25%. Como pueden ver aquí, todo este músculo tiene grasa, es decir, el músculo tiene más agua, el músculo siempre tiene más agua. Siempre digo un ejemplo, cuando usted hace una parrillada, pone un pedazo de carne y después de asarle tanto tiempo, pues se reduce a la mínima expresión, ¿no es cierto? Acá tenemos unas imágenes de ultrasonido en donde pueden ver y se puede hacer cortes, es decir, segmentarios, en donde se va cortando lo que es el cuádriceps básicamente en el muslo y se puede determinar la cantidad de músculo que hay. Acá tenemos igualmente la tomografía y la resonancia, como ven aquí. Esta es una DEXA, esta es una resonancia. Como ven, la parte azul es la grasa, ¿no es cierto? Estamos rodeados de grasa todos. Es el tejido adiposo subcutáneo. El amarillo es el tejido adiposo visceral. Fíjense cómo hay grasa dentro de nuestro abdomen. Esto es la tomografía del abdomen. Y acá igual. ¿Cómo está digamos, el tejido graso intramuscular? Aquí un poquito, este rojo es el músculo, cómo se va infiltrando la parte verde. Entonces, de acuerdo a un corte que se puede hacer a nivel de L3, podemos medir la cantidad de músculo a través de un programa de resonancia o de tomografía. Y los valores de la topometría en la rodilla, digamos en la pantorrilla, en donde se determinó de que debía tener 31 centímetros. Ahora bien, las pruebas hemos visto, como ustedes ven, hemos visto
lo que es eh, la masa muscular, cómo se puede medir la masa muscular. Hemos visto la prueba del dinamómetro. Y ahora lo que tenemos que ver es qué pasa con la funcionalidad, o sea, cómo, cómo funciona el músculo. Entonces, de acuerdo a eso, hay varias técnicas. Básicamente las técnicas son las siguientes. Por ejemplo, la prueba de la velocidad de la marcha es la más usada. Esta prueba de la velocidad de la marcha, ¿en qué consiste? Es en caminar una distancia de 4 metros, es decir, vamos en una distancia de 4 metros lo más rápido posible con el cronómetro y se ve con qué rapidez el paciente. Si, fíjense, si camina menos de 0,8 por metro cuadrado, es decir, hace menos de 8 segundos por metro cuadrado, o sea, es una sarcopenia grave. Y aquí vamos a ver, este es uno de los, los gringos llaman el SPPB, en donde lo que se llama es una batería o batería de rendimiento, es un mini test que tiene 3 partes fundamentales. Esta es otra de las cosas más importantes para evaluar y que se le puede hacer en el consultorio, en el hospital, en nuestros talleres también lo hacemos, que consiste en 3 puntos básicos. Una prueba del balance, una prueba de levantarse de la silla y una prueba de la velocidad de marcha. Hay que hacer en este orden. No podemos hacer la velocidad de la marcha primero, no. Estas pruebas también evalúan mucho lo que es el equilibrio, de tal manera que si una persona no tiene equilibrio o que si está secuelada por una enfermedad cerebrovascular, no va a poder hacer esto. Entonces, ¿en qué consiste? Fíjense, damos puntaje a la prueba de balance, a levantarse la silla y a la velocidad de la marcha. Más, menos de 8 puntos indica rendimiento físico deficiente. ¿De acuerdo? O sea, si no completa 8 puntos, quiere decir que ya es una prueba de déficit. Entonces aquí tenemos la puntuación máxima es 12 puntos, aquí dice posición paralela. Miren la posición de los pies, es decir, aquí una persona está de pie. Si se mantiene 10 segundos, un punto. Aquí fixen en otra posición. El dedo, el pie delante del otro, tocando casi el dedo gordo. Si se mantiene 10 segundos, un punto más. Y acá es un pie delante del otro, ¿no es cierto? Si la persona se mantiene de pie, con un pie delante del otro, sí, pasa 10 segundos, le ponemos 2 puntos. Si no completa los 10 segundos y solamente hace 3, un punto, y si no hace ninguno, 0. La prueba de levantarse de la silla, igual aquí, esta persona es cuántas veces esta persona es capaz de levantarse de la silla. Entonces se siente en la silla, cruza los brazos, lo que va a tratar es de levantarse 5 veces y sentarse, levantarse 5 veces. Entonces aquí, esta prueba igual, si es menos de 11 segundos, 4 puntos. Si lo hace las 5 veces, sí, levantarse más de 5 veces, y lo hace entre 11 y 13, 3 puntos, y así de acuerdo a la duración. Y al final, pues lo que medimos y sumamos, si está menos de 8 puntos en esta prueba, que se llama batería abreviada o SPPB, entonces menos de 8 puntos ya prácticamente confirma que la sarcopenia es grave. Aquí es otra prueba que podemos hacer, esta prueba aquí, disculpas porque está en inglés, la persona está sentada aquí, camina 3 pasos, da la vuelta a una silla, un objeto que esté aquí, y luego de espaldas regresa. Fíjense, es bastante complejo porque mide masa muscular, fuerza y también equilibrio. Si la persona lo hace en 20 segundos, está bien. Si lo hacen más, obviamente no tiene, ya es una sarcopenia grave. Entonces aquí está un punto de corte, les he puesto este gráfico para indicar qué pasa con estas pruebas, que parecerían ser complejas, pero que si nosotros nos proponemos hacerles, no tanto. Entonces, por ejemplo, la fuerza de presión, que es con el dinamómetro. En hombres, si es menos de 27 y en mujeres menos de 16, sarcopenia. El soporte de la silla, es decir, el levantarse y pararse durante 5 veces, si hace más de 15 segundos, es indicativo de sarcopenia. Para DEXA, es decir, lo que decíamos nosotros, DEXA es donde se hacen las densitometrías óseas, sino que aquí me dio la masa muscular. El punto de corte es menos de 20 kilos o menos de 15 en mujeres. Pero cuando relacionamos ya por la talla, tenemos que en los hombres menos de 7 o en las mujeres menos de 5,5. Igual la velocidad de la marcha, que era caminar como 4 metros, si la velocidad de la marcha es menos de 0,8 metros por segundo, es indicativo de sarcopenia. Y esta es la prueba del SPPB que les indiqué, que era una prueba esta de acá, de las 3 cosas que hay que hacer, ¿no es cierto?
Si es menos de 8 segundos, es indicativo de sarcopenia. Este es un gráfico que también dije vamos a ponerle porque tiene una cosa importante. Es un gráfico del 2010, pero que para mi entender es muy práctico. Porque dice, todos los pacientes más de 65 años hacemos la fuerza de agarre, digamos, hacemos la medición. Si la velocidad es más de 8, ¿no es cierto? Y aquí la velocidad es menos de 8. Si la velocidad es más de 8, estaría en teoría bien. De ahí medimos la fuerza de agarre. Si la fuerza de agarre está normal, no hay sarcopenia. Aquí, si la velocidad al hacer la prueba de 4 metros se demora más, entonces medimos la masa muscular. Si la masa muscular es normal, no hay sarcopenia. Si la masa muscular está baja, tiene sarcopenia. Entonces, hasta ahí. Acá el resumen de este consenso de expertos, en donde dice cómo encontrar los casos de sarcopenia a través del cuadrito este del SAP, que tenía 5 preguntas. ¿Cómo evaluar? Evaluamos a través de la masa muscular con un dinamómetro. ¿Cómo confirmar? Es decir, midiendo la masa muscular y la gravedad haciéndole pruebas funcionales. En conclusión, lo que queremos con esta charla es aumentar el conocimiento sobre la sarcopenia, concientizar su riesgo, estimularnos a hacer una detección temprana y a tratar la sarcopenia y un poquito alentados a investigar un poquito más sobre la sarcopenia, qué es lo que pasa en el país. He revisado algunas tesis de medicina y de nutrición en los últimos años, veo que ya se está hablando de eso. He revisado cerca de unas 5 o 6 tesis que hablan de eso, de nuestras universidades ecuatorianas, y prevenir los resultados adversos que significa el tener una sarcopenia para la salud y para la calidad de vida. En definitiva, hay que tamizar, hay que medir la fuerza, hay que medir la masa muscular y la velocidad. Bueno, esta es una diapositiva que es muy importante. Todos quisiéramos estar así a los 80, no así. Así que de nosotros depende. Y recuerden que el ejercicio es fundamental y la nutrición son fundamentales para una calidad de vida. Hasta ahí mi presentación. Bien, buenas noches, doctor. Muchísimas gracias por la presentación. A continuación tenemos entonces la ronda de preguntas. Tenemos primeramente al doctor Juan Mideros. Por favor, ¿qué significan las siglas IBA y MRI? Por favor, doctor. A ver, repítame. Sí, claro, con gusto. Me parece que fueron unas siglas que están en las diapositivas. Dice I, B Ya, pequeña A. ya. Ok. A ver, las siglas B y A puede ser, la B y A es la bioimpedancia. O sea, eso, digamos, es una nomenclatura internacional para hablar de bioimpedancia. La bioimpedancia es pasar la corriente eléctrica a través del cuerpo y medir los compartimentos corporales. Y la IRM es la abreviación de lo que es la resonancia magnética. Imagen por resonancia magnética. Ok, perfecto, doctor. Muchas gracias. Bien, continuando con las preguntas, tenemos a la doctora Marisela López. Nos pregunta, ¿qué beneficios tiene el ejercicio para el adulto mayor? Bueno, el ejercicio físico es fundamental para todas las personas y más que nada para el adulto mayor. Si nosotros vemos que el adulto mayor, y lo que vimos en la charla, el músculo prácticamente se va disminuyendo de tamaño, disminuye su funcionalidad. No hay ningún tratamiento que funcione. Podemos incrementar la carga de proteínas, podemos darle algún suplemento, pero ninguno funciona si no hay el ejercicio. Entonces el ejercicio es fundamental para todo, para calidad de vida, para todo. Perfecto, doctor. Muchas gracias. Bueno, continuamos el doctor Daniel Cornejo. ¿Qué porcentaje de adultos mayores presentan pérdida de masa muscular? Bueno, cuando catalogamos al adulto mayor de más de 65 años, las estadísticas internacionales dicen que hay más del 20%. O sea, más del 20% van a presentar la sarcopenia, es decir, la disminución de la masa muscular. Y obviamente es un porcentaje bastante alto. Si uno a eso suma y se da cuenta de que las poblaciones vamos envejeciendo poco a poco, realmente el problema es muy, muy grave.
Perfecto, doctor, muchas gracias. La doctora, por favor, la doctora Carolina Ayala. ¿Cómo puede la fuerza prevenir enfermedades crónicas? ¿Cómo la fuerza puede prevenir enfermedades crónicas? Bueno, dentro de la charla había uno de lo que es la sarcopenia, entendiendo que es no solamente la disminución de la masa muscular, sino la disminución de la fuerza. Y que la fuerza era prácticamente una de las primeras pruebas que nosotros debíamos hacer para evaluar una sarcopenia. Era a través de un dinamómetro. La fuerza, o sea, evidentemente se ve que las personas que tienen mejor fuerza muscular tienen mejor pronóstico de las enfermedades en general. Por eso cuando hablábamos del dinamómetro, o sea, de la técnica de agarrar y de hacer presión y de medir, evidentemente las personas que tienen más fuerza muscular están con mejor pronóstico. Ahora bien, ¿qué significa eso? Es decir, que todos nosotros deberíamos llevar una vida sana, hacer ejercicio, cuidar el músculo, porque eso realmente se ha visto que las personas que tienen mejor masa muscular toleran mejor las enfermedades diversas. Perfecto, doctor, muchas gracias. Continuamos, por favor, la doctora Valeria Meneses. Buenas noches. Para un paciente obeso con baja masa muscular, se recomendaría ejercicio combinado aeróbico y anaeróbico. ¿Cuál primero? Mínimo, ¿cuánto tiempo? Muchas gracias. Bueno, esa pregunta no le puedo responder porque no es de mi especialidad. No conozco yo mucho acerca de medicina del deporte. De tal manera que no le podría dar una recomendación. Ok, doctor, muchas gracias. Por favor, el doctor Dani Rosas. Buenas noches, doctor. Mi pregunta es, ¿qué tan efectivo es el ejercicio en el adulto mayor y qué tiempo de ejercicio es lo recomendado en este tipo de adulto? Bueno, respecto a ese tema, eh, el ejercicio indudablemente es beneficioso para todos, ¿no es cierto? O sea, no hay persona que no debería hacer ejercicio. Por eso es que se discute y, digamos, y se critica mucho que el paciente que va a un hospital, lo primero que hacemos es encamarle y darle reposo. No, el paciente tiene que estar moviéndose y movilizándose. Ahora bien, los ejercicios que funcionan en todas las personas y en el adulto mayor son los ejercicios contra resistencia. Entonces eso es muy importante. Y se dice que para hacer los ejercicios al menos se podría ver resultados en unos 2 o 3 meses al menos, de 3 sesiones a la semana. Perfecto, doctor, muchas gracias. Continuando con las preguntas, se encuentra el doctor Carlos Moncayo. En el adulto mayor, ¿es factible realizar la escala de Daniels para valorar la fuerza muscular? O sea, se puede hacer varias escalas para valorar la fuerza muscular. Por ejemplo, escalas neurológicas, pero en el sentido de que, digamos, ¿cuál es la más recomendable, no sé, para valorar la fuerza muscular? Si nosotros tratamos de identificar a un paciente con sarcopenia, lo ideal es valorar la fuerza muscular a través de un dinamómetro, porque hay estudios que demuestran que, digamos, bajo los parámetros que les di, eso sería indicativo de la sarcopenia. Ahora, indudablemente, la debilidad muscular se puede valorar de diferentes maneras. O sea, hay varios aspectos para valorar fuerza muscular, neurológicos, escala de daños. Pero dentro de lo que es, yo creo, no tengo estudios respecto a sarcopenia y la escala de daños. Lo que sí tenemos es estudios de la dinamómetro y la fuerza de daños. Aquí es buena, digamos, dinamómetro y la sarcopenia. Es bien interesante la pregunta del doctor, en el sentido de que debemos nosotros construir escalas propias. ¿Qué quiere decir? A nosotros, digamos, en la población europea nos dan esos parámetros. Pero nosotros deberíamos validar con escalas propias, es decir, hacer un estudio y determinar en nuestra población cuánto sería el punto de corte para la fuerza y la dinamometría. Por eso es interesante esa pregunta, porque nos hace reflexionar respecto a eso. Bien, doctor. Siguiente pregunta, por favor, la doctora María Gabriela Salazar. Buenas noches. ¿En qué tiempo de tratamiento, ejercicio y dieta se recupera masa muscular y en qué porcentaje? Bueno, en los estudios que se tiene,
Hay un estudio interesante, ¿no es cierto?, que es hecho por, digamos, cuando se introdujo lo que es los suplementos nutricionales y los suplementos nutricionales con hidroximetilbutirato, en donde a esa población se le dio 1.5 gramos diarios durante 8 semanas y que se podría mejorar el rendimiento físico. Pero al menos eso lo que se requería era al menos de 1 a 3 meses para ver cómo mejoraba. Entonces, más o menos por ahí están los términos. Ahora, la mejoría ¿en qué porcentaje? Si no hay ejercicio, no hay mejoría. O sea, eso es fundamental. El ejercicio es fundamental para la mejoría de la masa muscular. Ahora, otra cosa importante respecto también a la pregunta, uno puede recuperar la masa muscular, pero también recuerden que la sarcopenia es un proceso total, es decir, todas las personas vamos a tener un grado de sarcopenia. Entonces, lo que se trata ya en la edad adulta es de evitar que ese proceso sea tan severo y avanzado, porque no se puede revertir ese proceso. Evidentemente, lo que tratamos es disminuir la pérdida de la masa muscular. Bien, doctor, muchas gracias. Continuamos, por favor. El doctor Rafael Moreno nos consulta, ¿la pérdida de masa muscular por el envejecimiento se puede revertir? A ver, para que haya una pérdida de masa muscular, primero hay que entender que la sarcopenia es una falla muscular que está identificada digamos, desde hace algunos años, en el sentido de que esa es la principal característica de entrar a la edad adulta, es decir, la disminución de la masa muscular. Ahora bien, eso es debido a un proceso normal del envejecimiento. O sea, si algo lo que define el envejecimiento es la pérdida de la masa muscular. Y evidentemente hay muchas teorías que ustedes deben conocer, como es la parte hormonal, disminuye la testosterona, hay factores inflamatorios, por ejemplo, se ha determinado que durante la sarcopenia, igual cuando uno quisiera tener un medidor, podría determinar interleucina 6, factor de necrosis tumoral. Inclusive también se habla de una teoría un poquito de que en la antigüedad el hombre necesitaba más músculo para defenderse del medio ambiente y sobrevivir, como en el paleolítico. Ahora, en cambio, nuestra vida es tan diferente que también eso va aportando a la pérdida de la masa muscular. Ahora, revertir el proceso, si siendo un proceso normal del envejecimiento, lo que podemos tratar es detener el proceso, a través de una buena dieta y del ejercicio. Pero una medicina actualmente, ahora que haya y que diga que revierte ese proceso, ojalá lo hubiera, porque eso sería descubrir el medicamento contra el envejecimiento. Eso no existe todavía. Hay estudios que se están haciendo con algunos medicamentos. Inclusive hay un estudio que acababa de leer hoy en la tarde, un estudio que se está dando a pacientes que tienen un factor de toxicidad cardíaca, a los cuales le dan un tratamiento con losartán. Me llamó la atención. El losartán es un medicamento para la presión, pero creo que el mundo y la ciencia sigue avanzando, y gracias a ellos, pues es que vivimos más indudablemente que en años anteriores. Muchas gracias por sus respuestas, doctor. Por favor, continuamos con el doctor José Castro. Nos consulta cuál es su opinión sobre el sistema de entrenamiento 1x2x3 para mejorar la masa muscular en el paciente obeso y diabético y en los de tercera edad. No, no le puedo contestar esa pregunta porque no, mi campo de conocimiento no abarca la medicina deportiva ni eso. Bien, comprendo, doctor. Continuamos, por favor. La doctora Paola Barreiro. Si tenemos un posible diagnóstico de sarcopenia asociado con patologías crónicas, hablemos de diabetes, hipotiroidismo, en menores de 65 años, ¿cuáles serían las recomendaciones y el seguimiento? A ver, si hay una sospecha de sarcopenia en menores de 65 años, ¿no es cierto? Lo primero sería identificar y diagnosticarle de una manera adecuada. Entonces, para eso, lo primerito que podemos hacer, como ya dijimos dentro de la charla, es hacer el cuestionario SAP, que es para hacer un tamizaje, medir la fuerza de presión, medir por algún método lo que sería masa muscular, que podría ser a través de
de DEXA, que es la absorcionometría de rayos X, o la densitometría, que creo que así se conoce más, o hacerle una bioimpedancia, y según eso establecer un plan de trabajo y de nutrición. Por ejemplo, si tiene hipotiroidismo y diabetes, evidentemente tiene que estar con recomendaciones nutricionales adecuadas. Las proteínas, se recomienda en este tipo de pacientes proteínas de entre 2 y unos 7 miligramos por kilo, y obviamente las calorías de entre 25 y 35 calorías, más el ejercicio, indudablemente. Nada funciona sin el ejercicio. Bien, doctor, muchas gracias. Por favor, continuamos. La doctora Paola Cadena nos consulta, ¿la fuerza reduce el riesgo de caídas? La fuerza reduce el riesgo de caídas. A ver, cuando uno hace una evaluación, digamos aquí dentro de lo que es la sarcopenia, una cosa es la fuerza, otra cosa es el equilibrio. Hablamos de pacientes que tienen más de 5 años y en esos pacientes está alterada el equilibrio desde el sistema nervioso central, periférico, lo que es todo ese detalle. La fuerza no creo que disminuya el riesgo de caídas, sino es la coordinación la que más disminuye el riesgo de caídas. Bien, doctor, continuamos, por favor. El doctor José Castro, ¿el uso de testosterona u hormona de crecimiento para evitar la sarcopenia, cuál es? Bien interesante la pregunta. Dentro de la etiología de lo que es la sarcopenia, indudablemente, para explicar un poquito la teoría, por qué se produce la atrofia muscular, por qué las fibras musculares disminuyen, por qué el músculo ya no crece, está precisamente la testosterona. Ya que en los humanos la testosterona es una de las hormonas más anabolizantes. El riesgo, indudablemente, de usar testosterona sería androgenización en las mujeres, evidentemente, esos son los principales riesgos que se puede presentar. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias. Por favor, vamos con la última pregunta del doctor Dani Rosas. Doctor, para trabajar el índice de sarcopenia tan alto en UCI, ¿podría ser recomendable estimular la rehabilitación en esta área? Excelente pregunta. Hoy por hoy, realmente ahora se habla, cuando les hablaba en la conferencia, les decía que hay un síndrome post-UCI. Cuando un paciente sale vivo, el intensivista, nos sentimos felices que ha salido bien, pues lo que no vemos es cuál es el entorno que pasa el paciente o cuál es su vida después de abandonar la puerta de la terapia intensiva. Y realmente es duro, doloroso, porque el paciente está desnutrido, no puede incorporarse, no puede volver a su actividad física. Y es interesante la pregunta del doctor porque hoy por hoy el mundo en los cuidados intensivos estamos trabajando en la movilización temprana del paciente, porque se ve que el encamamiento evidentemente es lo que más afecta a la masa muscular. Y hay programas de rehabilitación precoces que hacen que el paciente, inclusive estando en la terapia intensiva, puede movilizarse. Se hace una similitud de una bicicleta y que el paciente esté pedaleando ahí. Entonces, eso sí es muy interesante y muy importante para, en cierta manera, un poco evitar que esa pérdida de masa muscular sea tan importante. Bien, perfecto, doctor. Muchísimas gracias por todas las preguntas y todas las respuestas que los médicos nos han ayudado, tanto a responderlas como a hacerlas de igual manera. A usted, doctor Bolívar Guevara, muchísimas gracias por todo su apoyo. A los doctores participantes de parte del laboratorio Abbott Nutrition, les agradecemos mucho su participación y los esperamos para el módulo número 3 para una próxima ocasión. Hasta luego, muchas gracias. Muy bien, gracias. Gracias, Andrea. Gracias a todos. De Buenas noches. nada, doctor. Una feliz noche. Hasta luego.